en que siendo aún pecadores, Cristo, Él le da al ser humano oportunidad tras oportunidad, chance tras chance. Dios llama a una persona. ¿Usted cuántas veces cree que Dios llama a una persona? ¿Una sola llamada y no lo vuelve a llamar? Dios, ¿cómo hizo contigo? ¿Cuántas veces te llamaba y te mostraba y te jalaba con sus cuerdas de amor? Así Dios hizo con el pueblo de Israel. Y le damos gracias a Dios por permitirnos hasta el día de hoy ir en el día 300 pasaditos de la lectura de la palabra de Dios. Quedan 60 días y terminamos de leer la Biblia en este año. Así que vamos en el libro de Ezequiel. Y la enseñanza de hoy va a ser basada en este libro, en el cual Dios sigue hablando al pueblo de Israel. Hemos venido en el libro anterior, que era Jeremías, Dios que estaba haciendo llamados al pueblo de Israel. ¿Llamados por qué? Porque era un pueblo muy juicioso. Era un pueblo que estaba despreciando la voz del Señor. Ezequiel, un profeta de Dios, sacerdote de Dios, el cual es el autor de este libro. Este profeta de Dios tenía visiones, revelación de Dios. ¿Cuántos tienen acá esa revelación de parte de Dios? Dios quiere empezar a activar esos dones que Dios da a la iglesia, que usted pueda moverse en esos dones. Así que en el año 597 antes de Cristo ocurre la deportación del pueblo de Israel hacia Babilonia, en el cual Ezequiel es uno de los que va allí cautivos a este pueblo de Babilonia. Al lugar, porque Babilonia era un imperio muy grande, una nación muy grande, pero a Ezequiel lo llevaron allá cerca del río Éufrates, cerca de Tel Aviv, en el río Kerib, dice la palabra de Dios. Si usted lo puede ir ubicando allí en Ezequiel, cerca, dice en el capítulo 1, versículo 1, junto al río Quebar. Junto al río Quebar. Entonces, ¿qué desemboca o que toma allí, o es un canal del río Éufrates? Por eso en Salmos 137, versículo 1 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Muchas veces Dios permite esto en la vida de las personas. Muchas veces Dios permite que nosotros pasemos por circunstancias para que podamos entender quién es Dios. Dios nos va encaminando para que reconozcamos que solamente a través de Él podemos llegar adelante. Si ven una foto que está allí, podemos ver el río Éufrates. Si me colaboran, bueno, ahí la están poniendo, el río Éufrates, y vemos que está sobre el Golfo Pérsico, está el río Éufrates y el río Tigris. Y ustedes recuerdan que había entre el río Éufrates y el Tigris, eso se llama Mesopotamia, y allí estaba el huerto del Edén. Pero más abajo ustedes ubiquen a Tel Aviv y dice río Quebar. Ahí en esa zona estaba Ezequiel. Entonces el pueblo de Israel continúa sin escuchar la voz de Dios. Se encuentran en una tierra que tienen abundancia, que es próspera, pero ellos deciden seguir el paganismo. Por esta razón era difícil predicar la palabra de Dios. ¿Por cuál razón? ¿Por cuál razón usted cree que era difícil predicar la palabra de Dios? La razón por la cual era difícil predicar la palabra de Dios es porque había mucho pecado, estaban desenfrenados, se habían ido a tal paganismo que no querían escuchar la palabra de Dios. Y esto es un síntoma de alerta para nuestras vidas, que cuando usted no quiere leer la palabra de Dios, ¿será que está aumentando pecado en su vida? Cuando hay paganismo, cuando hay cosas del mundo, cuando hay cosas que no pertenecen al reino, uno empieza a rechazar la palabra de Dios, y eso le estaba pasando al pueblo
de Israel. No siempre nosotros como hijos de Dios iremos a lugares fáciles. Al Señor Jesucristo, dése cuenta que Él vino a esta tierra. Él mismo hizo milagros y estaba haciendo milagros en un lugar y venían los fariseos, venían los saduceos, venían los soldados a tomar a Jesucristo. Y Él mismo tenía que salir de allí hacia otro lado. Muchas veces no podía entrar a ciertos lugares y era el Señor Jesús. Y nosotros no podemos entrar a muchas zonas, no podemos llegar a muchas personas y de una vez nos damos por vencidos. Pero démonos cuenta que el Señor Jesucristo, los discípulos también iban a ciertas zonas, empezaban a predicar, tenían que salir de allí porque los apedreaban, los encarcelaban, venían persecuciones, venían cosas difíciles a ellos. Y ellos tenían que moverse, pero ellos se movían, pero seguían predicando. Incluso salían de la cárcel, predicaban ahí otro poquito y salían a otro lado. Y yo creo que hoy en día, ustedes saben que en los últimos días, en los postreros días, vendrán muchos engañadores, muchos falsos profetas y todo eso. Pero dice que muchos apostatarán de la fe, empezará a manifestarse una apostasía, un enfriamiento en la iglesia en los últimos tiempos, porque Satanás quiere callar la iglesia, Satanás quiere callarte a ti. Díganle a la persona de al lado, Satanás quiere callarte. Satanás quiere callar su iglesia para que no proclame las buenas nuevas de salvación. Entre tanto, la venida del Señor está cerca. Ahí es cuando más está despierto Satanás como león rugiente, buscando presas para callar, para que no anuncien la palabra de Dios, para que se amedranten con cualquier circunstancia que estén pasando. Para que como iglesia en estos tiempos donde hay tanta maldad, tanto engaño, la iglesia no diga nada y siga aumentando esta maldad. Pero la palabra de Dios dice que cuando hay más pecado, hay más maldad, sobreabunda la gracia. A través de sus hijos que predican, que predicamos, que hablamos de su nombre, que testificamos acerca de él, llega la palabra al corazón de estas vidas. La situación de Ezequiel no es fácil. En un pueblo que está rechazándolo a él, haga de cuenta que en este pueblo todo el pueblo lo rechaza a usted. Un ejemplo. Usted dice, yo no quiero vivir más en este pueblo, yo me voy para otro lugar. Todas las personas me rechazan, qué difícil es vivir en un lugar así. Y él no tenía que vivir solamente en un lugar así, tenía que decir lo que Dios decía, que eran palabras que a ellos no les gustaban. Así que pasemos al capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios así: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, ¿qué pasó con él? Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. ¿Qué entró sobre él? El Espíritu. ¿Y qué hizo el Espíritu en él? Cuando entra el Espíritu en una persona, afirma a las personas. Tú tienes al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa contigo, mi hermano? Tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa con la iglesia? Dios está hablando, está llamando a la iglesia. Y aquí entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Tal vez él estaba sentado, estaba en otra posición, pero aquí cuando entra el Espíritu lo afirma, lo pone de pie. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes que rebeldes, no a buena gente, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Y así sucede con nosotros. Somos enviados a gente dura, a gente rebelde, a hijos insolentes que se han hundido en las naciones paganas que la rodean. Ellos se dejaron contagiar y se inundaron de esto, pero así pasa con nosotros también, que nos dejamos contagiar del mundo,
Muchas prácticas del mundo las celebramos nosotros y antes como con más devoción. Las personas más difíciles de alcanzar hoy, o muchas, porque no digo que son todas, muchas de las personas más difíciles de alcanzar hoy en día están en las iglesias. Porque están en las iglesias por ser buenas personas. Dice, yo estoy ahí en la iglesia y yo soy buena persona y ya. Y usted va a decir, ¿por qué es difícil de alcanzar? Porque las personas dicen, yo soy buena persona y estoy allí y no permito que a mí me hablen y me digan, mira, el pecado te lleva a la muerte, debes arrepentirte y reconocer a Jesucristo el Salvador. Solamente quieren estar en la iglesia por decir somos buenas personas y estar allí bajo un nombre. Pero uno no quiere que le digan a uno que uno se tiene que arrepentir. Endurecemos el corazón, por eso se vuelven más difíciles de alcanzar, porque están acá, pero uno no puede determinar cómo está realmente su corazón, pero Dios sí lo sabe. Usted puede decir, ¿por qué se comportan las personas así, duras? ¿Por qué las personas no quieren recibir la palabra de Dios? Y así es, porque dice la palabra de Dios que son de duro rostro y de empedernido corazón. Aún así, dice la palabra de Dios, aún así alguien pueda escuchar de la palabra de Dios. Yo no sé si Dios te está hablando, pero tú te has chocado en la vida con personas que son duras, personas que no quieren recibir. Pero dice la Biblia, pero aún así alguien de todas ellas quiere escuchar la palabra de Dios. Versículo 5. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Siempre qué? Reconocerán que hubo qué. Siempre reconocerán que hubo uno en la familia que siempre separado y decía, eso no está correcto. Siempre reconocerán que había un profeta en la familia. Dice, ay, ya viene otra vez mi tío cansón, ya viene otra vez mi abuelo cansón. Viene a hablarnos de Dios. Y cada vez que nos lo encontramos siempre nos viene a hablar de Dios. No lo quieren invitar porque se viene a hablarnos de Dios. Pero aún así reconocerán que siempre hubo profeta en esta tierra. Siempre hubo alguien que proclame la palabra de Dios. Porque usted se puede preguntar por qué el pueblo de Israel falla. Y Dios sigue manteniendo y levantando un remanente y un profeta allí en medio de esta tierra. Porque dice, siempre reconocerán que les dio una oportunidad, les dio un chance. Así como Judas Iscariote. Dios le dio un chance que se arrepintiera. Hasta el último momento tenemos la oportunidad. Y dicen, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. La pregunta aquí es la siguiente: ¿cómo cree nuestra familia que somos nosotros dentro de la familia? ¿Cree que somos profetas? ¿Creen que somos hijos de Dios? ¿Cree que somos enviados de Dios? O ellos dirán, no, nunca me habla de Dios. Nunca he escuchado la voz de Dios. Porque déjese cuenta lo siguiente. Esto es, por eso el ejemplo del pueblo de Israel es un ejemplo que es muy habitual entre nosotros. Se van en pos de los pecados, dice, a mí no me hable, a mí no me diga nada. Como a usted le pasa, ¿no? Usted le dice, no me diga nada. Como una vez también me dijeron a mí, sabe que nosotros somos amigos, no hablemos más de Dios y seguimos siendo así amigos. Todo está bien, pero menos toquemos el tema así. No me hable de esas cosas, no me diga esas cosas. Pero cuando están frente a Dios, frente al juicio de Dios, a mí nadie me dijo, a mí nadie me habló, a mí nadie me dio a conocer la verdad. Por eso Dios llama a tu corazón en esta mañana y dice, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. Y adivine quién es ese profeta. Ponga su mano acá y diga, soy yo. Ese profeta somos nosotros. Siempre estemos ahí para declarar la verdad. El profeta de Dios declara lo que Dios dice, no lo que los demás quieren escuchar. Yo le dije, Señor, bueno, ¿y cuál es el tema para este culto que vienen todos los hermanos? ¿Emocional o una palabra? ¿Qué tipo de palabra? Pero el Señor dice, esa es la palabra que yo quiero darles a todos. Yo necesito que ustedes entiendan que son mis profetas.
y que yo los quiero usar para cosas grandes. El motivo para predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo es ese. ¿Acaso ellos escuchen? En una celebración, en algún lugar, usted está ahí, usted puede decir, me permiten la palabra, y usted a unas cortas palabras. Sí, no se vaya a demorar 2 horas hasta que todo el mundo diga, ya. Pero sí pueda dar el mensaje contundente de parte de Dios. Podamos hacerlo donde nosotros nos encontremos. ¿Acaso ellos que son tan duros? Porque a veces dice así, no, es que mi familia es más dura, ese amigo es durísimo, no le quiere llegar la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios, ¿acaso ellos escuchen? Que sepan siempre que hubo profeta, siempre que había alguien en sus vidas proclamando la verdad. El Señor dice hoy, yo te llamo para que tú les hables. Y yo voy a hacer que ellos se den cuenta. Yo voy a hacer que ellos recapaciten y escuchen la palabra de Dios. Un testimonio de alguien que decía, siempre predicaban la palabra, siempre hablaban de la palabra, y yo salía a la calle y predicaban la palabra de Dios, y yo no quería escuchar la palabra de Dios, y siempre salía y estaban predicando la palabra de Dios. Dios estaba haciendo ese llamado ahí. Y el día que decidí conocer al Señor, el día que quería escuchar la palabra, salí, y ese día no había nadie predicando la palabra. No había ese día nadie proclamando la verdad. Y vemos 2 casos aquí. Dios hace llamados como lo está haciendo al pueblo de Israel, pero llega un momento en que ya se acaba esa oportunidad. Llega un momento en que ya no hay más chance. Parte uno de este mundo y no tomó una decisión en serio de seguir al Señor. Pero el caso que estábamos viendo de este testimonio que le cuento, salió, y ese día que iba a aceptar a Cristo no había alguien allí. Por eso Dios nos llama a persistir, a seguir adelante, a no desmayar, a no cansarnos de hacer el bien, porque dice la palabra porque si permanecemos a su bien, a su tiempo, segaremos, a su tiempo veremos la gloria de Dios. Ezequías parecía estar en peligro aquí, y Dios mismo explica claramente la situación aquí, en este pasaje. Quiero que me acompañe en el capítulo 2, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Y tú, hijo de hombre, ¿qué? No les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos. Porque son ¿qué? Acá el punto no son los demás. El punto ¿quién es? Ellos son rebeldes, pero ¿yo quién soy? Un profeta, un hijo de Dios enviado a predicar las buenas nuevas de salvación, porque a veces nos pegamos más de quién son ellos y nos olvidamos de quién somos nosotros. Ellos son duros, excusas, ellos son así, ellos no escuchan, ellos aquí, allá, allá. Y Dios dirá, ¿y usted qué, hermano? Usted no está haciendo nada. Póngase pilas y haga algo, actúe. Entonces sigue diciendo aquí, y les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy, pero ¿qué dice acá? Escuchen o dejen. Hermano, por tanto te insto a que prediques la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Hay peligros inminentes o inherentes al proclamar la palabra de Dios, pero aunque sea uno, dice el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Se necesita uno que se levante en la familia, uno que se levante en la pareja y crea en el Señor. Esto se acabó, esto no tiene sentido, dejemos las cosas. Se necesita uno que crea en el Señor, que se pare en el vallado. Se necesita uno que se levante en la iglesia, se necesita al menos uno que crea en el Señor Jesucristo, y Dios va a hacer cosas grandes con él.
Uno que tenga fe, que crea en lo que Dios puede hacer. Se necesita solamente una persona que sea un seguidor del Señor, que crea realmente lo que Dios puede hacer. No es fácil, hermanos. Usted puede decir, ay, sí, que nos digan a todos, vaya y predique, eso es tan fácil. No es fácil, pero le voy a decir una cosa para que usted pueda consolarse. Pero esto, o la rebeldía o la dureza de la gente, no sobrepasa lo que tú tienes. ¿Sí me escuchó, hermano? Los obstáculos, todas las barreras, todo lo que hay no sobrepasa lo que tú tienes. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, porque el mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Tenemos a quién? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios al Señor? No los veo convencidos. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo de Dios? Y el Espíritu Santo es poder para todo aquel que crea en Él. No me avergüenzo del Evangelio porque es que poder. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, quien hace la obra en las personas. A veces creemos que nosotros somos los que tenemos que convencer, pero nosotros no podemos convencer a nadie. Nosotros solamente tenemos que hacer ¿qué? Como cuando la persona estaba buscando empleo y no tenía estudios, no tenía experiencia ni nada, y le dicen, ¿y usted qué sabe hacer? Yo sé hacer caso. Que nosotros podamos decir, ¿usted qué sabe hacer? Nosotros somos obedientes a lo que Dios quiere hacer. Tenemos al Espíritu Santo de Dios y Él mismo dice, abre tu boca que yo te voy a usar. Dice, no temas porque yo estoy contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? No seamos unos temerosos que no queremos salir de la iglesia, no queremos salir de la casa, de las sillas. Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Por eso en Hechos 1:8 dice la palabra de Dios así. Y usted puede acompañarme y si quiere léalo conmigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo. Hermano, usted no es cualquier cosa. Usted tiene al Espíritu Santo de Dios. Usted tiene el poder de Dios. Usted puede orar por un enfermo y Dios lo puede sanar porque usted tiene el poder de Dios. Usted puede orar por alguien y esa persona puede ser restaurada porque usted tiene ¿qué? No porque seamos lindos. Ay, tengo un cabello y me pinté de mono, por eso Dios va a sanar y va a hacer una obra. No, porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos el ¿qué? El poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? Si usted lo tiene, busque recibir el poder de Dios. Necesitamos en estos tiempos, estamos en el ayuno orando por esto, todos los días orando por esto, que haya una manifestación del poder en los hijos de Dios, en Huasca, en San Luis y en La Calera. ¿Cuántos están dispuestos a esto? ¿Usted lo quiere recibir? Ponga sus manos así y diga, Espíritu Santo de Dios, necesito de tu poder, necesito de tu gloria. Recibo de tu poder, te lo pido en el nombre de Jesús. Dame dones para tu servicio, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Porque a Dios es el que le debemos pedir esa manifestación, esa llenura de su poder para poder hacer las cosas. La persona que al lado está enferma, está pasando angustia, tribulación y no oramos porque creemos que no tenemos, hemos perdido autoridad en las regiones espirituales. Hemos perdido esa autenticidad, porque ustedes recuerdan que hubieron unas personas que fueron a echar esos demonios por fuera y los demonios le dicen, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo y quiénes son ustedes. Yo a ustedes no sé quién son ustedes. Y les cogió y les metió una zarandía de esos espíritus a esas personas. Entonces, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y me seréis qué? ¿Para qué? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Querido hermano, cuando recibimos al Espíritu Santo,
Estamos capacitados para ser testigos de Dios en todo lugar donde nosotros nos encontremos. Por donde usted se mueva, despliega aroma a Cristo. Por donde usted se mueva, despliega el amor del Señor a todos los demás. Y pidámosle a Dios que nos dé ¿qué? Valor, porque lo que necesitamos es valor. ¿Usted cree o no cree esto? Lo que necesitamos es valor, porque la iglesia está llena de miedo, de temor, de cobardía, está llena de sueño. Y necesitamos despertar en estos tiempos, como estamos hablando ahorita, que practicábamos la cena del Señor y cuando comemos y bebemos la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Estamos proclamando su venida, pero ¿cómo la proclamamos si estamos ahí apaciguados, estamos dormidos? Hermano, despertemos. Hagamos otra oración y digámosle: Señor, danos valor. Señor, danos esa confianza en ti. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor. Quita todo temor, todo miedo de tu iglesia, Señor. Y trae, Señor, fortaleza, Señor. Y ayúdanos a ir, a salir. Ayúdanos a hacer tu obra, porque tenemos al Espíritu, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Porque el estar quieto, el estar estancado trae muerte. Si la iglesia no invita a personas nuevas, no vienen personas nuevas a la iglesia se vuelve conformista. Esto se está acabando, esto no crece, esto no avanza. Y solo nos limitamos a decir: eso se está acabando, la iglesia, miren esos hermanos que van, y Dios nos perdone y te perdone por eso. Porque ¿cuántas personas estás invitando? ¿Cuántos discípulos has traído? Y si nos podemos quejar, si podemos decir: es que la iglesia no. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Pero cuando la iglesia se estanca y se queda así, vienen remesones en la iglesia, vienen movimientos en la iglesia, viene una pandemia, suceden cosas en la iglesia, y es necesario muchas veces para que la iglesia despierte y entienda que hay que proclamar la palabra de Dios. Y Dios trae ese mover, ese remesón, una persecución, y la palabra de Dios empieza ¿a qué? A aumentar, a crecer. Usted dice: bueno, no en la iglesia, ¿y en mi vida qué? Estamos conformes, estoy quieto, no predico la palabra de Dios, no me importa si la iglesia crece, no crece, y estoy hablando al reino de Dios, no me importa. Vienen luchas, vienen tribulaciones, a ver si despertamos y buscamos de Dios. Y en esos momentos es cuando empezamos a clamar y a decir: sí, Señor, necesito de ti. Y empezamos a orar y a clamar más. El asunto es que soltamos. Dios trae la victoria y soltamos y no volvemos a buscar de Dios. Por eso en Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en qué? ¿Qué hubo en ellos? Gran persecución, hermano. No esperemos que venga una gran persecución a la iglesia para podernos movilizar. Y todos fueron esparcidos por tierras ¿de qué? De Judea y de Samaria, salvo los. Usted recuerda que en Hechos 1:8 decía que para que sean testigos en esos lugares. Pero si usted no quiere ser testigo ahí, llega el 8:1 que dice: fueron esparcidos y los mandó por allá. Y fuimos hacia esos lugares, y la palabra de Dios aumentaba cada vez más. Dios trae esos remesones en la vida de uno para que uno se vuelva a Dios y para que el reino de Dios se extienda. Vamos al capítulo 3 de Ezequiel, versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto ¿por qué? Por atalaya a la casa de Israel. Oirás, escuche bien esta palabra, voy a volverla a leer. Tome esta palabra porque es delicada. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío que morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano.
Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, ¿él qué? Él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú qué, no le amonestaste en su pecado, que morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre que, por eso le digo, delicado esto y no se pierda de lo que estamos leyendo, su sangre demandaré de tu mano. Dios nos va a demandar a nosotros. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y habrás librado tu alma. Nosotros somos atalayas. Dios nos ha puesto como atalayas. Pero también Dios está diciendo aquí, hay dos casos, dos tipos de personas. Tú eres la persona a la cual Dios usa para amonestar a otro. Dice, si usted no lo hace, si usted no habla la palabra de verdad, yo lo demandaré de tu mano. ¿Es así o no es así? Lo acabamos de leer. Pero Dios dice, yo voy a amonestar a esa persona. ¿Qué sería mejor para esa persona? Recibir la amonestación y decir, yo me arrepiento y enderezo mis caminos. Pero nosotros no queremos ser amonestados. Hermano, falta un poco más de oración, hermano, falta llegar un poco más temprano, hermano, uno no quiere ser amonestado, hermano, falta que nos activemos en la obra del Señor, hermano, falta que nos movamos más y no queremos ser amonestados. Y lo mejor aquí, viendo este texto, es reflexionar, ser humildes, arrepentirnos y decir, sí Señor, yo lo voy a hacer. Porque acá dice en todas las partes qué pasaba con la persona que no iba a escuchar el consejo, que no escuchaba la voz de Dios. Esa persona morirá. ¿Dice así o no dice así? Esa persona morirá. Pero si usted ve que alguien está fallando, alguien va por mal camino, alguien va para el infierno, alguien no conoce de Dios y no le hablamos de Dios, Dios también va a decir, usted le pudo haber hablado y no hizo nada. ¿Qué pasó con esa persona? Pero si tú le hablares y no te escuchares, estás libre, porque estás haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Dice ahí que nosotros somos atalayas. ¿Qué es una atalaya? La palabra atalaya se refiere a un centinela que se coloca en una torre o en una muralla para vigilar y avisar los peligros que se están acercando. Entonces está ubicado para avisar los peligros. Así que un atalaya es un profeta que vigila y advierte al pueblo de Dios sobre los peligros y las cosas que están por venir, por los peligros que se acercan. Dios ya está diciendo, yo te he puesto por atalaya. Yo te he puesto en ese lugar para que tú adviertas al mundo, a la iglesia, a todas las personas que la venida del Señor está cerca, que hay peligros que se acercan, que los tiempos se están acabando. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos aceptan ese llamado de Dios? Dios nos ha puesto por atalayas. ¿Para qué? Para vigilar, para estar advirtiendo, no para quedarnos allá adentro y viene el peligro y estamos callados. Y cuando el peligro llegaba a esa ciudad y el atalaya no ha dicho nada, ¿qué pasaba? Habían atalayas en los muros también. ¿Qué hacían los atalayas? Estaban pendientes, ¿cómo se puede decir otra palabra sinónimo? Alertas, vigilantes, estaban vigilantes. ¿Cómo el cristiano está vigilante? Orando, leyendo la palabra, usted está hoy congregándose, usted busca a Dios, estaba vigilante en el muro. ¿Por qué? Porque de repente veía que venían un ejército allí armado a atacar la ciudad. Y si el vigilante estaba dormido allá en el WhatsApp, allá ¿qué pasaba con el ejército? Llegaba y empezaba a hacer estragos en esa ciudad. Pero el atalaya decía, mire, ahí viene el ejército, pónganse pilas, cierren las puertas, alístense todos y vamos a estar acá en la lucha. Dios nos ha puesto por atalayas para que nosotros anunciemos. Tú eres el profeta. Un atalaya es un profeta. Versículo 27 del capítulo 3. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les
y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde, eso no depende de ti. Oigan o no oigan, nosotros debemos hacer lo que debemos hacer. Recuerde que Ezequías, vino el Espíritu Santo de él y se separó, se movió donde estaba. Usted dice: bueno, yo todavía no siento esa activación, yo no siento ese deseo de predicar la palabra. Yo veo que la gente está perdiendo y yo no siento ni dolor en mi corazón por los que están perdiendo. Dígale: Espíritu Santo, yo necesito esa activación de parte tuya. O es que no te tengo, o qué es lo que está pasando en mi vida. Pero, o sea, puede haber una reflexión y decir: yo necesito de tu poder. Porque cuando vino en Ezequiel, ¡pum!, se paró y recibió palabra de Dios. Cuando vino en Hechos, todos recibieron del poder de Dios y quedaron atónitos. Y después el apóstol Pedro fue y predicó la palabra de Dios. ¿Y cuántos se convirtieron? 3,000. Después va y vuelve y predica, porque había un mover del poder de Dios, fuego del cielo. Y es lo que necesitamos nosotros. ¿Nosotros qué necesitamos? ¿Sabernos toda la Biblia? ¿Tener todos los conocimientos de todos los libros? Lo que necesitamos es tener al Espíritu Santo de Dios. Mas cuando yo hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás. ¿Quién lo hace? El Señor. Dice: yo abriré tu boca. Así que Dios, en medio de tanta dificultad que nos encontramos nosotros, porque en el mundo tendréis aflicción, ante tanto obstáculo que hay, la persona puede encontrar un descanso en Dios. El descanso que Dios ofrece es para todo aquel que entre en Él. Y todo aquel que ha entrado en ese descanso lo ha recibido, ha descansado. Así que hagamos todo lo posible por entrar en la voluntad de Dios. Porque si desobedecemos, como lo hizo Israel, caeremos. Somos creados para proclamar la palabra de Dios. Y escúcheme esta palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos creados ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel. No siento capaz, no he sido el atalaya, no he sido ese profeta en mi familia, no me he movido en el Espíritu Santo en eso, porque necesitamos del Espíritu Santo. No lo he podido ser, pero hermano, usted lo puede hacer, porque si tiene al Espíritu Santo de Dios, usted lo puede hacer. Usted puede hablar la verdad, porque usted tiene la verdad. Dios comprende nuestras debilidades, porque Él mismo vino acá y las enfrentó y no pecó. Por esta razón, Dios nos pide que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia, porque Él nos entiende. ¿El qué? Nos entiende. Así que quiero hacer un llamado hoy a su vida. ¿Quién quiere ser esa atalaya? Póngase sobre sus pies y vamos a orar al Señor. Y usted pueda presentarse delante del Padre. Y usted pueda decirle: Señor, yo quiero ser ese atalaya. Yo quiero ser esa persona, Señor, por la cual he sido creado, Señor, para anunciar las virtudes de aquel. Y si usted cree que no ha sido ese atalaya, que no ha sido ese profeta, que no ha sido esa persona que ha anunciado la palabra de Dios, y puede pasar acá al frente, pase aquí y vamos a orar por usted para que Dios active ese mover del Espíritu Santo en tu vida. Porque Dios quiere hacer algo grande en nosotros, en la iglesia.
Y Dios quiere personas que se dispongan de corazón, que verdaderamente estemos vigilantes. Usted dice, este sueño espiritual, estoy adormecido espiritualmente, estoy quieto, estoy estancado, no siento un fluir, no siento un mover de Dios. Me pregunto incluso, ¿dónde está Dios? Te invito a pasar acá al frente y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias. Has hecho un llamado a la iglesia, has hecho un llamado a mí también, porque tu palabra, Señor, es de doble filo. Tu palabra nos exhorta a mantenernos firmes, nos exhorta, Señor, a predicar a tiempo y fuera de tiempo, a ser esos atalayas, Padre, hoy en día, estar vigilantes, no estar dormidos, distraídos en otras cosas, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, por hacerlo, perdónanos, Señor, por estar distraídos, perdónanos, Señor, por estar en otros temas, perdónanos, Señor, por estar, Señor, en otras cosas en las que no debemos estar. Pídale perdón a Dios, porque hemos fallado en muchas ocasiones que hemos podido anunciar la palabra de Él y no lo hemos hecho. Oh Señor amado, Señor, pido Espíritu Santo que actives un fuego ardiente en cada corazón en esta mañana, Señor, que haya un mover del Espíritu Santo, que se levanta tu iglesia para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, Señor. Levanta una iglesia que te ame, una iglesia que te sirva. Levanta una iglesia, Señor, que sienta pasión por las almas. Levanta una iglesia, Señor, encendida en el fuego tuyo, así como estaban los apóstoles orando. Estaban todas estas personas orando unánime juntos, todos en un mismo sentir, orando y buscando la presencia de Dios, buscando ser llenos del poder de Dios. Y cuando fueron llenos del poder de Dios, pasó algo en ese lugar. Hubo un estruendo, hubo una tempestad, que todo el mundo decía: ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Qué es lo que está pasando en este lugar? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Y empezó a venir salvación para estas vidas. Que la gente pueda decir: ¿qué es lo que está pasando en este lugar? ¿Qué está pasando en la vida de esta persona que cree en el Señor, que ora, que Dios hace milagros a través de esa persona? ¿Qué es lo que está pasando en ese hermano que tiene una fe que a pesar de todo se está desmoronando? A pesar de que la situación está difícil, esa persona tiene fe, esa persona cree que Dios lo va a sacar adelante, cree que va a restaurar su familia, cree que va a traer sanidad. Crea en el Señor, órele, clámele, hermano, no le dé temor, no le dé miedo, hágalo, porque este es el tiempo, este es el momento que Dios ha destinado para que usted suplique por la misericordia de Dios, para que suplique por la llenura del Espíritu Santo. Puede hacerlo, dígale: Señor, yo quiero de tu Espíritu Santo, quiero de tu poder, Señor, lléname de tu poder. El cristiano sin el mover, sin el poder del Señor, ¿qué es? Nosotros necesitamos de ese mover en nuestras vidas. Dígale: Señor, necesito esa evidencia para proclamar las señales, milagros, prodigios, y estas señales seguirán a los que creen. Diga: Señor, las señales no me están siguiendo. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Hazlo en mi vida. Pídale al Señor, dígale: antes oro por el enfermo y se muere, Señor. Activa esos dones en mi vida, Señor. Activa, Señor, esas manifestaciones tuyas en mi vida. No puedo seguir estancado. Diga: Señor, no puedo seguir estancado. Mira esa frialdad que hay en mi corazón. Mira ese enfriamiento. Ya no tengo ni deseos de orar, ya no tengo deseos de cantar, no tengo deseos de buscarte. Diga: Señor, yo me arrepiento de todo corazón. Y si me he paganizado, Señor, perdóname, porque he endurecido, me he hecho sordo a tus palabras, Señor. Perdóname, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy oramos, Espíritu Santo. Venimos delante de ti, ahí donde usted está en esta mañana. Acérquese más al Señor, dile: Señor, aquí estoy. Hay una palabra que nos confronta en este libro de Ezequiel, y es que dice que el pueblo de Israel tenía un rostro duro. Dice: tenía un rostro duro y empedernido corazón.